inmesurable de inspirarse en el Caribe. Para hablar del tema, invitamos al escenario al señor Roberto Burgos Cantor, novelista, cuentista y escritor cartagenero, a María Isabel Rueda, artista plástica, a Walter Hernández, director de la radio comunitaria Bocaribe y voz líder de la agrupación Sistema Solar, y a Luciano Denver, artista y fotógrafo argentino. Este panel será moderado por Antonio Celia Maestre, director de proyectos especiales para Foro Semana. Asumimos el reto a cabalidad, con mucha humildad también, de seguir al pie de Valderrama. Roberto, veamos al asunto. Bueno, ante todo, muchas gracias los que se quedaron para este último panel. Repito, a cabalidad asumimos el reto, María Isabel Rueda, Walter Hernández, Roberto Burgos Cantor a mi derecha y Luciano Denver. Ante todo les quiero dar las gracias a los que vinieron desde Bogotá, a los que vinieron de acá por acompañarnos. Esto pretende ser un espacio corto para reflexionar un poquito sobre el papel del Caribe sin ser muy serios, sin caer en teórica, sino al contrario, seguir la dinámica de echar cuentos. Y yo creo que desde un punto de vista de los artistas, desde las diferentes disciplinas, hay un punto en común en estos artistas que me acompañan hoy, que es el Caribe en la obra de cada uno. Entonces yo quiero empezar, primero los presento por si acaso: Luciano Denver, Roberto Burgos Cantor, Walter Hernández y María Isabel Rueda. Y quiero empezar con una pregunta muy sencilla, una reflexión de cada uno de 5 minutos, que me digan para ustedes qué es el Caribe, entendido desde su obra, pero ¿qué es el Caribe para ustedes? Podemos empezar, quien quiera coger los micrófonos y empezar. ¿Quién se pide? Por ser argentino. María Isabel, por favor, sí, mejor, qué pena. ¿Aló? No, la caballerosidad me ganó. Primero las niñas. Imagínense hablar uno después del pibe. Dios. Está difícil. Cuando me invitaron, gracias, muchas gracias por la invitación a este foro, que me quedé muy sorprendida y como muy grata de haber sido invitada. Cuando me dicen como la lista de los panelistas y yo veo a Roberto Burgos Cantor, yo dije, ay Dios mío, qué emoción, porque llevábamos como mucho tiempo en que yo iba a hacer un proyecto y sobre la obra de Roberto. Yo dije, yo creo mucho como en las coincidencias, y como en la sincronía de las cosas y eso. Y yo dije, qué emoción, yo quería conocer a alguien de la costa que, aunque está tan cerca, pues vive en Bogotá y no había tenido la oportunidad, y de repente me invitan a un foro y él es uno de los invitados al foro. O sea que nada más el encuentro de nosotros dos ya era como un motivo de esto que hablaban todo el día durante el foro del Caribe, y de cómo estamos tan cerca, pero también como tan desconectados unos de otros, como unas regiones aún siendo del mismo lugar. Entonces,
como pensando en esa pregunta que era como tan grande, imagínense, a uno le preguntan que pues el Gran Caribe, solamente pensar en el gran, ya uno como que queda con como obnubilado. Entonces yo dije, bueno, si yo soy artista, yo voy a pensar como un poquito sobre en lo micro y como sobre yo, quién, ¿sí? Quiénes somos o quién soy, ¿sí? A nivel de artista. Y como la respuesta que era como muy sencilla, salía como yo soy. Y yo soy, hace poquito lo vi como en internet, que era muy chévere porque es una palabra que es como un palíndromo, que se lee al derecho y al revés. Entonces que cuando uno lee yo soy, el yo queda como en espejo. Entonces yo decía, tratar de encontrarme a mí misma, veo en el espejo, pero en un espejo que es invertido, ¿sí? Entonces me reflejo a mí misma como en las diferencias, en lo que, en la minoría, en lo que no es, en el otro, en lo diferente, y soy capaz de reconocerme a mí en eso que también no soy, ¿sí? Y así podría como conectarme con ese que no soy yo y que debo como integrar y que haga parte como de mí y que hace parte como de gran parte del trabajo que yo vengo realizando en un espacio que tengo independiente que se llama La Usurpadora, junto con Mario Llanos, que está acá también, en el que hemos trabajado como sobre artistas del Caribe que han sido un poco, digamos que olvidados, no tenidos en cuenta en la historia del arte colombiano, ¿no? Digamos que por lo menos Barranquilla es increíble porque somos pioneros en el arte conceptual, en el performance, en algo que es muy importante que es el arte no objetual, incluso pioneros de, hace poco que murió Luis Ernesto Arocha, del cine experimental, ¿sí? Y que había una anécdota que salía en una entrevista que parecía como graciosa y que mucha gente dijo, uy, sirve como hasta para escribir un guión o un libro, y era que Luis Ernesto usaba como las tiras de sus films como para que hubieran en las enredaderas de las matas crecieran y se agarraran por ahí. O sea, imagínense cómo estaría de olvidado el trabajo de uno de los pioneros del cine experimental en Colombia, que servía como ese juego de metáfora, y comencé a pensar por qué no hay algo, por qué no hay como un apoyo o no hay quien escriba sobre eso, se investigue sobre eso, y comencé a pensar en la gente joven también, como las nuevas generaciones. Dijimos, ¿por qué ellos no? Muchos de los jóvenes hoy en día que son artistas y que están estudiando arte desconocen por completo como todo este potencial que había 60, 70, 80, Barranquilla, digamos pionero en cosas importantes de las artes, y esta no es una conversación que es sola mía, sino que la hemos tenido también con Mario, que trabaja conmigo, y no hubo como quien escribiera, quien investigara, no hubo como un apoyo para que eso que algunos sabemos se conozca en otras partes, ¿sí? Entonces es como una necesidad de apoyar y de que exista como una inclusión del otro para que esto sea conocido y que se haya como un link de las otras generaciones a las generaciones nuevas. Y yo creo que eso sería, que en esa medida uno podría llegar como a expandirse y a tener como otro tipo de conexiones en diferentes regiones, incluso de la propia zona nuestra. Yo he recorrido varias partes trabajando como en imagen regional en unos programas de artes y curaduría, y uno va a La Guajira y uno no puede imaginarse la cantidad de artistas de arte contemporáneo interesantes que hay en La Guajira, pero quién sabe qué está ocurriendo en los pueblos en La Guajira, ¿sí? Y entonces digamos no todo sería negativo, sino la gente, hay espacios independientes, hay como apuestas independientes que han comenzado a trabajar y decir, bueno, listo, si no tenemos los medios y las cosas no nos apoyan, nosotros podemos comenzar en nosotros mismos, y es a partir como de ese deseo particular de conexión entre todos los que son olvidados, son diferentes, piensan de otra forma, donde tal vez estaría como esa unión de eso que podemos decir grande. Vale. Walter Hernández,
director de la radio comunitaria Bocaribe Radio, que de hecho estuvo nominado a un premio Semana Regional, y también es miembro de la agrupación Sistema Solar. Walter, te tiro la misma pregunta a ti, más en forma de cuento. ¿Qué es el Caribe para ti? Buenas tardes. El Caribe para mí es un gran baile cantado. Siempre, yo nací en Turbaco, y desde que tengo uso de razón, las grandes inspiraciones que he tenido conectadas al Caribe vienen de esa magia de la radio, de esa rocola Philips con tocadiscos, con todas las bandas de onda corta, y el ojo mágico que uno se quedaba con él para sintonizar cuando ya sabía que la emisora quedaba bien sintonizada. Desde ese momento yo he tenido como 5 años todo eso, y ver los discos de vinilo que había en mi casa en el escaparate, porque la aguja se había dañado. Después supe que se dañó, pero yo, la memoria que tengo de 7 años, 5, eran los discos guardados, Porro, Cumbia, Pedro Laza, todo eso, en el escaparate. Y entonces sacábamos los discos para ponerlos en la radiola. No sonaban, pero jugábamos a que sí sonaba y todo eso. Y desde ese momento se conectaron en mí algo que yo he seguido haciendo, que es, yo creo que yo vine aquí para conectarme con ese mundo. Teóricamente ahora lo hablamos de la oralidad, ¿sí? La fuerza que tenemos como habladores. Más, en el mejor sentido de la palabra, somos grandes seres habladores. Y ese es mi recuerdo. Y está muy conectado con eso que es el Caribe. Todo el tiempo está ligado al ritmo, a la posibilidad infinita de combinarlo, en la forma de decir, en la forma de moverse. No concibo hablar sin moverme y sin tener una energía que hace que lo que se dice encaje con todo. Ya estoy pendiente de cada uno de ustedes, ya estoy sintiendo cómo se siente el espacio. Estoy haciendo esa conexión entre esos primeros momentos donde tengo esa conciencia de la fuerza que tiene el sonido y cómo se siente el sonido en nuestro entorno. Es lo que me ha inspirado. El Caribe es esa energía que tiene la piel del mundo. Eso suena teórico, ¿no? Suena bonito. Suena bacano. No, suena chévere. Exacto. Es válido. Pero para mí es la posibilidad de saber que es que no podemos pretender abarcar ni unificar. Es lo más bacano para mí. El Caribe es lo más conectado a esa idea de olvidarnos de unificar, olvidarnos de estar homogeneizándola, que esas grandes luchas, esos grandes retos que cada uno ha mencionado desde que empezó este foro y que ha sido la vida misma de la humanidad, no van a ser resueltos con esa idea de la unicidad entendida como que todo para el mismo lado. Y cada vez nos da la misma realidad la razón, porque todos los esfuerzos de la humanidad, a través de las guerras, a través de todo lo que hace, de tratar de hacer un ejército donde todo el mundo piensa igual, donde todos vamos a seguir criterios, esto se organiza, el trabajo en equipo de un equipo de fútbol. Yo soy beisbolero. Yo me inspiré en la radio junto al equipo que ya les mencioné, oyendo a Melanio Porto en el estadio 11 de noviembre, oyendo a Napoleón Perea, oyéndolos a todos ellos. Soy beisbolero.
Es mágico la narración de béisbol. Por eso ahora desde la emisora estamos tratando de recuperar en las nuevas generaciones ese gusto por la transmisión, por ese crear ese universo a partir de la palabra y del swing que le pongas a lo que estás diciendo al narrarlo y hacerle uno imaginar toda esa cantidad de emociones que uno puede lograr con la radio. Entonces, para mí la radio es una forma de hacer música, pero a donde voy con el tema del Caribe es que es la mejor demostración de la gran riqueza que tenemos y de la enseñanza que tenemos en aprender a vernos a nosotros mismos en la diferencia. Eso es el Caribe para mí. No unificar absolutamente nada. Coordinación en equipo y trabajo en colectivo, claro, soy africano y yo sé que el trabajo colectivo es el que nos va a generar la posibilidad de trascender como humanidad. Pero eso no es lo mismo a querer hacer y pretender que todos hagamos lo mismo. O sea, rescato que el poder entonces de la persona caribe está en la individualidad, de alguna manera. Sin duda, en respetar la singularidad que cada quien tiene conectado a este ecosistema. Lo que decía María Isabel, el diferente, el otro, el individuo. Es valer al individuo por ser humano, por individuo, no por nada más, por no los rótulos y categóricos y demás. Sí, porque somos ramas del mismo árbol y las raíces que tenemos también son comunes. Pero el árbol no te reclama que esta raíz es mejor que la otra. El palo va para arriba. Ya. Y ninguna parte del árbol te reclama cuál es mejor. Sin embargo, ¡pa! Mamón, mamey, mango, flow. Puesto. Claro. Y entonces aprovecho eso para hacer el salto a la ceiba. Hablando de árbol, la ceiba. Y le hago la misma pregunta a Roberto Burgos Cantor, que ha venido desde Bogotá a acompañarnos, maestro de las letras, novelista, cuentista, cartagenero, además. Entonces, te hago la misma pregunta. Para ti, desde tu realidad, ¿qué es ser caribe? Vives en Bogotá, eres cartagenero, escribes mucho desde la idea de la memoria, desde la idea de la historia. ¿Qué es ser caribe para ti desde tu realidad? Creo que está al lado. Bueno, gracias Antonio por la invitación. Ya María Isabel dijo que vamos a contar ahora, después de toda esta rememoración de tantos goles que nos emocionaron. Pero, claro, estoy un poco preocupado por cómo responderle a Antonio en unos órdenes que no aparezcan como de demasiada seriedad. Pero justamente cuando me pregunto y me preguntan la idea del Caribe, siento que como idea, como autorreconocimiento, como búsqueda de identidad, es una sensibilidad en construcción, porque ha sido una sensibilidad que parte de rechazar estereotipos, de negarse a entelequias que normalmente, y es una vieja desgracia, desde que mirábamos las memorias del sabio Caldas o cuando mirábamos los ensayos de pensadores liberales como Samper, repetían que de la mitad de la altura, ya aludió al tema de la altura el general Bonetti, lo que la altura y la neblina causan en la sensibilidad y la mente de los seres humanos. Tanto Caldas como Samper, desde distintas perspectivas, decían de cierta altura hacia abajo, lo que hay es un lugar no apto, una naturaleza
enemiga del ser humano, y ahí no puede producirse ni cultura, ni progreso, ni entendimiento, ni fraternidad. Y creo que eso que viene circulando desde antes del siglo XIX ha sido necesariamente una confrontación desde las artes, como cada quien lo tiene en su vida personal, como comerciante, como industrial, como militar, como poeta, como artista plástico, porque ahí había primero un mecanismo muy fuerte de lo que se ha reconocido como la visión no solo centralista, sino eurocéntrica del mundo. Entonces, el reconocimiento de ser Caribe parte como una búsqueda, sin duda. Me conmoví mucho escuchando a María Isabel con ese potencial que hay en lo abstracto, en el olvido de la pintura del cuerpo, ya como el ser humano en un estadio de búsquedas estéticas renovadoras, que parece ser, y en Barranquilla eso ocurre de manera especial. Yo todavía estoy estudiando una frase del maestro Fuenmayor que dijo: es que Barranquilla no tiene historia. Y cuando Antonio me hace el guiño de cartagenero, además, Cartagena tiene una pesada historia. El autorreconocimiento como sociedad hispánica, como sociedad católica, como sociedad blanca, que rechaza lo negro, a pesar de haber sido el puerto más importante negrero de la colonia, que rechaza los cultos distintos, que estuvo por siglos pintada de blanco. Cuando hoy vamos a Cartagena y vemos lo que, raspando las paredes, comenzaron a aflorar los colores del Caribe. Entonces, esa situación, lo que decía el maestro Fuenmayor, no tiene historia, y el peso de la historia como lastre, casi que uno dice, ¿qué razón tienen los poetas del Caribe, sobre todo del Caribe anglófono, como don Derek Walcott, que dice, no, es que la historia del Caribe está sumergida en el mar? Uno dice, los de hoy, los que estamos o escribiendo o haciendo instalaciones o experimentando con la fotografía, el Caribe es un profundo reto de renovación, de modernidad, como de salir de todo ese lastre impuesto donde no se nos ha permitido reconocernos, sino que se nos ha querido decir cómo debemos reconocernos. Entonces, eso está en juego. Eso me parece que de alguna manera potencia las calidades artísticas de las gentes del Caribe, que por supuesto son de una riqueza y un carácter distinto, indagador, arriesgado, que no tienen otras formas artísticas. De manera que, sí, para mí ser Caribe es no estar cómodo en una manera de ser, es seguir aventurando, a ver si alguna vez logro saber quién soy. Y por eso tal vez el nombre del panel es El Horizonte Infinito, ¿no? Aparentemente hay un horizonte infinito en donde pensaría yo que la inspiración también es inagotable, pero yo creo que ahora hacemos esa pregunta sobre la inspiración como tal en el Caribe, pero antes le cedo la palabra a Luciano Denver, quien es en realidad argentino y lleva viviendo en Bogotá hace unos 4 años, y lo quisimos invitar precisamente por el hecho de no ser Caribe, pero tener una obra inspirada fuertemente, una parte de esa obra inspirada en el Caribe. Tú me has dicho que ves el Caribe y tu paso por el Caribe algo casi que antropológico, como una exploración. Y sí, te quiero preguntar entonces, más allá de qué es ser Caribe para ti, ¿qué es sentir eso que sentiste para
hacer tu obra cuando lo hiciste? Bueno, vamos atrás. Yo Vamos llego atrás. a Colombia en el 2012, entonces llego a Bogotá y uno llega, no sé, tiene la idea de que el Caribe son las islas que están en los países del Caribe, ¿no? Entonces yo pensaba que la costa colombiana era un gran parque salvaje que habitaban víboras y monos, no sé, pensaba realmente que era un lugar al que el hombre no podía acceder. Y entonces la primera vez que me acerco al Caribe es a Cartagena, porque unos amigos me dijeron de ir. Y no voy a decir que me gustó mucho, me sentí como fuera, no pude disfrutarlo porque vi que todo estaba hecho para la gente de Cartagena, ¿no? Como que si ser turista en Cartagena es perderse el 95% de lo que la ciudad tiene para ofrecer con sus islas y todo eso. Entonces dije, bueno, entonces me voy a ir a otro lugar. Me fui a San Andrés y a Providencia. Y ahí me encontré con isleños que son caribeños en serio y que tienen una relación con Colombia quizás distante. No así en San Andrés, que quizás en San Andrés son muchos caleños, ¿no? Que uno encuentra ahí, o paisas. Pero lo mismo, ¿no? Empiezo a ver el Caribe colombiano desde las islas. Y empiezo a entender una cualidad que era la alimentación. Todo, o sea, incluso en la costa o en las islas se come lo mismo. Y empecé a pensar, bueno, entonces el Caribe es esto. Es desayunar una arepa de huevo con un café, almorzar un pescadito con arroz y patacón y una ensaladita. Empecé a pensar qué era la cultura caribe, más que era en realidad estar en el Caribe. Como que yo empiezo a pensar en mi obra de una forma muy regional, no pienso el hombre como región y no como países. En todo mi trabajo de esa manera. Entonces vuelvo a Bogotá, ya con toda esa idea, y dije, no, voy a hacer otro viaje por el Caribe, pero por mi Caribe, por el que yo quiero vivir. Entonces me vine a Santa Marta y de Santa Marta en mochila me fui hasta Punta Gallina. Fue un viaje de quizás 25 días, donde yo fui encontrándome con esas capas, ¿no? A ver, Colombia tiene algo, que es un país así, y que quizás el del valle de este lado no conoce al del valle del otro lado, y capaz que lo separan 15 kilómetros, pero hablan de dos cosas distintas. Y en la costa caribe empecé a encontrar lo mismo, que el Guayú llega hasta Palomino, no viene hasta Taganga, ¿sí? Estoy equivocado, no sé, yo me encontré con eso, como que el colombiano se resiste a ser colombiano, y estando en cualquier situación. Incluso esta diferencia que encuentran, hoy encontré en este foro que entre Barranquilla y Cartagena hay como una pica, ¿no? Hay como, vos sos Barranquilla, ¿sí o no? Lo hay. Bueno, eso lo puede ver un extranjero, como yo, puede ver esas cosas, como a mí me lo vienen a decir desde afuera también cosas de Argentina. Por eso es normal que uno pueda verlo, porque es más fácil ver de afuera los problemas de los demás. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? A que en mi obra transmito como uniones regionales. Mi obra habla de arquitectura, básicamente. Entonces, en la zona Guayú, la gente, por ejemplo, el que nos llegó en el carro, decía, no, nos van a parar los chicos, pasamos de largo o le damos caramelos. Y después me di cuenta que lo que pedían era agua, no querían ni plata ni caramelo, agua piden, nada más, algo tan simple. Entonces compramos agua en un pueblo que se llama Uribia y nos metimos directamente a la Alta Guajira y le íbamos dando agua. O sea, el hombre necesita comunicarse a partir de los problemas que cada uno tiene en su región, no a partir de lo que ve en una noticia o lo que le dice a alguien, ¿no? No sé, en mi obra aparece todo el tiempo eso, ¿no? No aparecen personas, pero sí aparecen los problemas de las personas, aparecen la escala de las personas. Lo que quiero decir es como que hay algo en el lugar que habla de esas personas, incluso de los animales de ese lugar. No es necesario escribir a veces, o sea, yo no sé escribir, el Señor sí, cada uno maneja su arte. Yo creo que con imágenes, con fotos, que es con lo que trabajo, puedo mostrar la realidad de los lugares a los que visito. Y, por ejemplo, llegando al tema de Cartagena, que es una de las ciudades que visité en mi obra, me encontré con que siempre me quedaba sin hielo. O sea, la gente se queda sin hielo, o el agua es tan mala que el hielo hace mal, por eso la gente quizás no consume hielo. Entonces hice una fábrica de hielo ahí, sin saber que García Márquez en un extracto de 100 años de soledad hablaba de que un primo tenía una fábrica de hielo. Como que hay cosas que van pasando en el tiempo y que a veces uno sin necesidad de vivirlas las vive, porque esas cosas están y pertenecen a los lugares. No sé si tengo mucho más para decir, porque mi trabajo es visual. No, pero claro que tu trabajo es visual, pero precisamente por eso quiero hacer una pregunta que yo creo que divide aquí un poco el panel, y es,
A mí personalmente me parece muy interesante que hay una noción de un Caribe, tú retratas un Caribe, digamos, un poco más colorido, un poco más alegre, en ese sentido de tus fotografías, desde la composición que haces, lo cual es un Caribe que es muy real. Roberto Burgos es un poco más introspectivo en la obra de cómo ve el Caribe, de alguna manera los personajes pueden ser un poquito más. Y María Isabel también tiene una obra que se inspira de pronto desde un Caribe que es más melancólico, se podría decir, que no es más o menos Caribe que, pero son dos Caribes diferentes que a veces yo creo no se ven como tal. A veces parece que hubiera un Caribe que es más Caribe ante digamos, los ojos de alguien de afuera que para lo que vivimos acá, en realidad. Y Walter también con Sistema Solar y como Caribe, yo creo que abordan esa realidad desde otro punto de vista. Y yo quiero separar esas dos cosas. Es el Caribe melancólico versus el Caribe un poco más, entre comillas, conocido, ¿no? Y yo creo que tú en tu obra también eres un poco más... Sí, digamos, es como pensar en la luz y que tapar que no existe como la oscuridad, ¿no? Vivimos, incluso en el día a día, nos vemos enfrentados como a esos dos momentos, entonces no podemos como solo tomar un lado como del partido, digamos que por situaciones de la vida, de la personalidad, de lo que sea, digamos, uno va desarrollando cierto interés hacia ciertas partes de lo que es lo cotidiano, o lo vivible o lo personal. Digamos que en el caso mío personal empecé un poco por lo oscuro, ¿no? ¿En qué sentido? La vida me fue llevando a interesarme y a ponerme en situaciones en las cuales iba conociendo personas que me interesaban, por ejemplo, Norman Mejía. Cuando hablábamos de este espejo, de lo que no es conocido, de lo que no es aceptado, de lo que la gente quiere esconder, de lo que la gente no quiere saber porque no parece lo que todos queremos, debe ser. lo que debe ser, tú vas encontrando unos personajes que son tan auténticos como el pibe, como con otro tipo de sensibilidad cuando Roberto hablaba como de ese desarrollo de esa sensibilidad y que te hace como afrontarte a nivel personal desde otros puntos de vista. Por ejemplo, una parte de mi trabajo que yo he trabajado con el muelle, cuando llego a hablar sobre el muelle, me interesa un poco las ruinas del muelle, ¿no? Ya un muelle que se ha caído. Digamos que cuando yo hice el trabajo sobre el muelle de Puerto Colombia, que se llama Más Allá, y que me vi enfrentada a estas imágenes y las expuse en una galería que era en Bogotá, el día que yo expuse las muestras de estas fotografías, que era un registro del muelle de Puerto Colombia, el muelle, una ola se lo llevó. Entonces, digamos que unas imágenes que tenían un sentido, que era melancólico, que era como de yo absorta ante esa inmensidad arquitectónica, se transformaron inmediatamente fuera de mi dominio y se convirtieron como un registro de lo ahora lo invisible, de lo que desapareció, de lo que ya no hay registro, y eso ni siquiera fue planeado por mí. Entonces, digamos que si uno sí tiene una cierta conexión en la que los acontecimientos van creando también las imágenes y no es solo uno el que uno va creando como autor pensado de unas cosas, sino que la vida también atraviesa a través de uno y las imágenes se comienzan a armar en el mundo en ese sentido. Suena muy raro y espero no ser como tan confusa en el lenguaje. Yo sé que es más coloquial, pero pues es la forma como yo entiendo la creación de las imágenes. Walter, te pregunto también lo mismo, tú te inspiras en otro tipo diferente de Caribe, ¿verdad? Sistema Solar también tiene unos momentos introspectivos y demás, pero más que nada celebra otro tipo de Caribe, desde eso. Y entonces más bien yo volteo la pregunta y te la hago siguiente y se la quiero hacer a Luciano, también a Roberto, tú como foráneo, como alguien viendo de afuera hacia adentro, es ¿cómo crees que desde la inspiración que a ti te nace trascendemos un poquito esos estereotipos del Caribe? Sí. Tú eres de Turbaco,
Sí. tienes la emisora en La Paz. Hay estereotipos alrededor de un barrio como La Paz. Hay estereotipos alrededor de ser porteño, de ser, bueno, tú no eres de Buenos Aires, eres de cerca de. Pero hay una serie de estereotipos que siempre nos persiguen, y en el Caribe tenemos unos estereotipos que aún nos pesan, yo creo que mucho más como región e incluso dentro de una nación. ¿Cómo trascendemos eso desde la inspiración o desde la obra? Lo que podemos hacer al final del día es lo que nos rodea, ¿no? Sí, por ejemplo, el mismo asunto de que me trajo a Barranquilla viniendo de Turbaco fue que no había donde conectarme con la radio para aprenderla, digamos de manera formal. No había facultades de comunicación, que era en donde luego descubrí que había radio, porque a mí me interesaba era la radio. Y en donde había algo donde enseñaran radio se llamaba comunicación. Y vine a tener acá. Hay una tensión grande que es de hecho el gran reto del país, porque yo lo he vivido desde niño siendo de Turbaco, que es ese irrespeto y ese desconocimiento a quien viene del entorno rural, a quien viene del pueblo. La mirada de exclusión. Y yo crecí con ese estigma de siempre buscando de trascenderlo. Entonces me conecté con sonidos, pues nací en un entorno muy musical, de contexto de familia y también del ambiente. Entonces, cuando me conecté con unos sonidos que se podían hacer con la boca en el centro de Cartagena, que otros muchachos lo hacían, estábamos hablando del beatbox, que eran sonidos que se pueden imitar la percusión, hacer baterías con la voz. Eso en ese momento que se estaba haciendo ahí, nada más y nada menos que era la expresión de un gran movimiento que ha transformado toda la manera de leer el arte en el mundo, que es el hip hop, que es un movimiento que justamente ha estado todo el tiempo nadando contracorriente, estigmatizado plenamente. Y gracias a que me apropié mucho, me asombré mucho de ver eso, yo entré al hip hop por ahí. Y empecé a empecé a hacer unos clics, unas conexiones entre el fandango que se hacía en las fiestas de noviembre, o que se hacía en el final de año en las fiestas de Turbaco. Y descubrí que el hip hop es eso. No es tratar de ser neoyorquino, sino es tratar de combinar diferentes expresiones que hablen de lo que tú eres, de donde vienes. Eso es lo importante del hip hop, que te da una oportunidad para mí es la expresión en la que recrea ese asunto tan bacano, tan fuerte que es la inclusión. Todo puede encajar. O sea, no hay nada que no encaje. Todo puede encajar, incluso lo más desastroso lo puedes transformar en algo bacano, ¿ya? Y que aún así va a tener una fuerza, que con ese desastre vas a ayudar a que también se transforme en algo positivo, y ahí vamos al estereotipo, sin que caigas en hacer la concesión, ya, con entregarte a un mainstream, ¿no?, del pensamiento, que es la imposición. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, todo el tiempo lo que hemos hecho en mi faceta como músico, antes y después del Sistema Solar, y ahí cuando nos conectamos como Sistema Solar, seguimos haciendo lo mismo. Cada quien le aporta lo que tiene, y como que hemos estado siendo parte de, terminas de barrer y luego te vas a presentar, o sea, construyendo los mismos entornos y las mismas posibilidades de expresión para que también se dé. O sea, no es dado, es como una apropiación en donde uno se conecta con lo que tiene y desde ahí construye y también lo devuelve a lo público, lo devuelve al barrio, lo devuelve a su gente, lo devuelve ya a un público más grande. Entonces… sacas lo que tienes que sacar de alguna manera, aprendes y lo retribuyes. Y lo volvemos a entregar. Para poder evolucionar de alguna… O sea, tú aprendiste el hip hop en la calle al final del día. Claro, en la calle, viendo en el…
te vuelves con Sistema Solar, giras por todo el mundo, Europa y demás, pero tú sigues volviendo a esa calle para devolverle eso que de alguna manera tomaste prestado, ¿no? Somos de la calle, o sea, somos del barrio. Y eso es lo que me gusta de toda esta historia, que lo trágico, todas las reivindicaciones que están por venir, que hay que seguir luchando en cuanto a todas las maneras desastrosas de gobernar, pero al mismo tiempo el optimismo y la creatividad para transformar ese entorno, esa adversión, esas circunstancias que todo el tiempo se dan desde la oficialidad, de la gobernanza oficial, es transformarlo, pero desde una energía. Aprendimos, o sea, yo he aprendido que se construye no, o sea, no para la gente, es que tú eres la gente. Entonces tú no estás cantando para la gente, porque tú eres la gente. O sea, yo vengo de un sitio y hablo de ese sitio, y las circunstancias que hay en ese lugar se vuelven expresión artística, digamos, en donde no hay nada que, en mi caso, en mi experiencia, no se puede separar. No puede separar danza de performance, ni de arte plástico, ni de sonido. Todo está unido, todo el tiempo. Por eso cuando el grupo ahora, cuando empezamos, hace 10 años, también coincidíamos con otros compañeros y amigas que entonces había que invertir la manera de, bueno, ¿cómo vamos a decirle a los otros u otras qué es esto? Entonces hicimos una modificación en la manera de decirlo, es colectivo músico visual. No decimos audiovisual, porque audiovisual remite a la pantalla. Aunque diga audio, no pensamos en el audio, sino pensamos en la imagen. Si uno dice audiovisual, piensa en televisión, piensa en video, pero se le olvida el sonido. Y lo que hicimos fue al revés, decir músico visual. Entonces ahí la gente pregunta, bueno, ¿y eso cómo es eso? Y le estamos diciendo casi la misma cosa, pero entonces ahí preguntan. Walter, entonces hago la interrupción ahí de eso de cambiar las cosas, cambiar la perspectiva, que yo creo que ahí está muchas de las cosas, y le pregunto a Roberto un poco también, desde tu punto de vista como escritor, y teniendo personajes grandes, personajes como Pedro Claver, etcétera, hablando desde allí, tú cuando escribes, que te inspiras de alguna manera y estás centrado en el Caribe, ¿crees que hay alguna manera de cambiar las cosas para hablarle mejor a ese público caribe? ¿Te toca hacer alguna modificación, creo yo, o sea, te pregunto, especial para hablarle a ese público caribe? ¿Es tu intención hablarle a ese público caribe o no? No, pero sin duda hay una conexión espiritual. O sea, yo debía agregar, ahora que empezábamos la pregunta anterior de Antonio, que esas tensiones entre el reconocimiento, la identidad, la renovación, tienen un fondo tremendo que creo que es una característica nuestra, y es la búsqueda de la libertad, la vivencia de la libertad. Y esto no solo en las artes. Cuando ustedes escuchen o lean a un poeta de las sabanas de Bolívar y Córdoba como Giovanni Quesep, o lean una de las primeras novelas de García Márquez que han leído con frecuencia, El coronel no tiene quien le escriba. Cito a Quesep porque Quesep dijo alguna vez en una presentación de su obra poética que Colombia no había tenido grandes poetas por la férrea imposición de la academia, pero la academia la entendía Quesep no solo como la academia de la lengua, sino como el contenido religioso y moral que tras la lengua se le imponía al ser humano. Entonces le preguntaron a algunas personas, ¿usted quiere decir grandes poetas como Neruda, como Huidobro, como César Vallejo? Y dijo, exactamente, que ve uno donde hay poetas que renovaron el lenguaje
y también renovaron la poesía como forma espiritual de comunicación del ser humano. Entonces, esa libertad está de una manera muy fuerte en ese párrafo final que ustedes han visto del Coronel no tiene quien le escriba, donde García Márquez tiene que enfrentar el problema de introducir una palabra que se ha prohibido decir. Entonces, tiene mucha argucia lo que pregunta Antonio, porque nos comunicamos con una palabra, con unas palabras, con un lenguaje que se nos ha prohibido. Entonces, recuerdan, el Coronel necesitó los 65 años de su vida, segundo a segundo, para llegar a ese instante. Es el momento en que la mujer asmática le dice: ¿qué vamos a hacer con ese berraco gallo que ya no tenemos nada más que vender para comer? Y el Coronel llega a ese momento en que debe responderle, no hay más opciones, y dice, es muy interesante la manera como lo plantea el novelista, dice, se sintió explícito, puro, invencible al momento de responder mierda. La dimensión metafísica de la palabra mierda aparece en ese momento en la literatura después que no se permitió su ingreso. Ustedes recuerdan esas peleas con los editores españoles, con el cambio de título a la novela cuando ganó el premio Eso. Entonces, a esa tensión, a esa recuperación de la libertad, el Caribe está aportando algo muy importante como construcción de libertad. Pero Luciano dijo algo interesante que empata con lo de Antonio cuando dice, bueno, hay melancolía o hay regocijo. Y fíjense, Luciano dice, yo miré el tema del hielo sin saber que García Márquez lo había novelado. A García Márquez le ocurre como a Cervantes cuando un escritor se convierte en interpretación de una nación. Por fortuna García Márquez venía a Barranquilla y ya ustedes saben lo que él decía, me gusta estar en Barranquilla porque es el único sitio del mundo donde el prestigio no dura más de 3 días. Eso le sirve al ser humano para reconocerse como ser humano, para volver a la humildad. Entonces, esto que decía Luciano, yo dije, el drama y la fiesta, el carnaval. Una de las bromas felices sobre el hielo ha surgido en las barriadas de nuestras urbes. Y la parte dramática es que cuando teníamos pocas funerarias, el tema de este clima endiablado que en Cartagena tiene una humedad mayor que en Barranquilla, la gente compraba bloques de hielo para poner debajo de la caja funeraria, porque si no se descomponía el cadáver. Entonces, eso era algo surrealista, un cajón con unos bloques enormes de hielo en una palangana de lavar la ropa, puestas en la sala de la casa mientras había turno en la funeraria. Esa era la parte funeral, melancólica. Pero la parte alegre es que las personas humildes de todas nuestras urbes compraban el whisky de contrabando, era más barato el whisky que el hielo. Y la broma que inventaron es que las fiestas de los ricos se acaban por falta de whisky y las fiestas de los pobres por falta de hielo. Roberto, hago una última intervención porque ya se nos acabó el tiempo rápido y solamente quiero un artista que cada uno me diga desde su impresión para recomendarle a la gente que queda en el público y que amablemente se quedó, un artista o una obra o una canción, un libro, una cosa que te inspire o te ha inspirado sobremanera del Caribe.
todo el material filmográfico de Luis Ernesto Arocha, se lo recomiendo. Listo. Walter. No, sin duda, ahí está todo, me sentiría, Un artista, una canción. no, una agrupación, Dila. Corraleros de Majagual. Los Corraleros de Majagual. El punk colombiano. Roberto. Un libro, una novela o una canción que recomienda a todo el mundo. Vaya a la casa, escuche esta vaina. Bueno, La Casa Grande de Cepeda Zamudio. Excelente. Desde que llegué a Bogotá me llegaba la música del Caribe, entonces Héctor Lavoe con El Día de mi Suerte y toda la obra completa de Andrés Landero. Listo. ¿Y de Andrés Landero? De Andrés Landero. Excelente, bueno. Damos concluido. Gracias Marisabel Rueda por estar acá. Gracias a Walter por estar. Roberto Burgos Cantor, gran novelista. Les recomiendo desde mi punto de vista que lean todo lo de Roberto Burgos, vean todo, etc. Estamos cortos de tiempo, no hay pregunta del público. Quieren que haya pregunta del público, pero estamos en contra del tiempo. Las 4 fiestas.